Los mismos dioses la habitaron y los sacerdotes cultivaron con tesón la vía secreta de la iniciación. Hermes Tot, el gran iniciado, fue la encarnación de Osiris. En la tabla de Esmeralda dice: cada sol es un pensamiento de Dios. Para conocer el pensamiento divino, oh almas, es para lo que bajáis y subís penosamente el camino de los 7 planetas y de sus 7 cielos. Hermes fue llamado el 3 veces grande por su labor de rey, sacerdote y legislador. Disciplinó a los mismos reyes y arrojó del trono a los déspotas. Se dice que escribió más de 42 libros de esoterismo. Su discípulo más amado era Asclepios, con quien se lamentaba de los tiempos futuros diciendo: «Oh Egipto, solo quedará de ti fábulas increíbles para las generaciones futuras, y nada durará de ti más que las palabras grabadas en la piedra». Hermes experimentó la realidad divina y le dijo a Asclepios: Dios puede comunicar a sus elegidos la facultad de elevarse sobre las cosas, pero ellos no encuentran las palabras para traducir la visión inmaterial que les ha hecho estremecer. Para alcanzar la sabiduría, el hombre tiene necesidad de una refundición total con el ser físico, moral e intelectual. Mas esa refundición solo es posible por el ejercicio simultáneo de la voluntad, de la intuición y del razonamiento. Toda voluntad que se une a Dios para manifestar la verdad y obrar la justicia entra desde esta vida en participación del poder divino sobre los seres y sobre las cosas, recompensa eterna de los espíritus liberados. La visión de Hermes fue el grito de la luz. Sabemos por el maestro Samael Aun Weor que solo quien logra vencer a sus demonios internos es capaz de ayudar, comprender y dirigir a otros. Hay que crear alma y espíritu entre las ascuas del fuego. En los misterios egipcios, el aspirante, tras pasar todas las pruebas que le imponía la maestría, decía: «Yo resucito como un dios vivo e irradio en el coro de los dioses que habitan en el cielo». Entonces quedaba agregado al templo y si era extranjero se le permitía volver a su país para cumplir su misión. También Moisés heredó la ciencia sagrada de los iniciados egipcios. Fue criado por la hermana de Ramsés II entre los templos, de modo que nada había velado para él. San Jerónimo dijo que el Génesis contiene tantos secretos como palabras. Sabemos por el maestro Samael que la Biblia es un libro sagrado codificado, solo comprensible para quien ejecuta la gran obra. En la Biblia están contenidas las claves y principios religiosos del mundo. Moisés recapituló en ella el pasado heroico del pueblo hebreo. Fue su alto iniciado y profeta que trasladó la antorcha de los misterios desde Egipto a Israel. Los patriarcas hebreos, Abraham, Jacob e Isaac, eran reyes de la ciudad caldea de Ur, próxima a Babilonia. La leyenda de Israel los agrupó en una sola familia, cuando en realidad fueron jefes de diversos pueblos y épocas distintas. Como el toro alado de Asiria y la esfinge egipcia, cuando la Biblia ilustra el sueño de Jacob con su escalera misteriosa por donde circulan los ángeles, muestra un paralelismo de la visión de Hermes en el proceso ascendente y descendente de las almas. A Moisés le correspondió portar la llameante luz del Sinaí y del Horeb. Su espíritu recto, inflexible, tímido y silencioso era enigmático. El llamado de la justicia acudió a su corazón al ver al pueblo hebreo oprimido. Moisés significa el salvado, que comprendió que el alma es una luz velada.
Cuando se le abandona, se oscurece y apaga, pero cuando se vierte sobre ella el óleo santo del amor, se enciende como una lámpara inmortal. Moisés tuvo que pasar unos años de soledad y de meditación. Entonces se casó con Sefora, hija del sabio Jetro, donde estudió los libros sagrados hebreos, etíopes y caldeos. Escribió el Sefer Bereshit, o libro de los principios, redactado en jeroglíficos egipcios. Las religiones son las perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Una religión no se constituye sin un iniciador. Israel y Moisés son inseparables. Sus escritos tienen doble lectura, con sílabas mágicas, donde el iniciado de Osiris fundió su pensamiento. He ahí la lengua sagrada de la Cábala. En el silencio interior, Moisés escucha la voz de Dios. Va hacia el orbe y, atravesando valles y barrancos, halló una caverna. El suelo ardía bajo él y el ángel lo conjuró: descálzate. Y fue armado con la espada de fuego. Allí fue su iniciación. El éxodo fue un periplo de heroísmo iniciático. Su fuerza estaba en el Arca de la Alianza, o Arcano AZF. Organizó al pueblo con justicia y equidad y levantó la vara de su columna vertebral en el desierto de la soledad. Soportando la incomprensión, calumnias, conspiraciones y hasta traiciones, como todos los iniciados, grabó la ley divina en su piedra filosofal, habló en cábala numérica a los 70 ancianos protectores del arca y destruyó la idolatría. En el libro del Pentateuco, Moisés triunfa en todas las pruebas, hace milagros y Jehová lo protege en forma de nube brillante. Practica la justicia, representando a la misericordia y a la prudencia. Fenómenos extraños le acompañaron siempre. Dominó a los magos y los superó, condujo al pueblo a la tierra prometida, designó a su sucesor, bendijo a las 12 tribus, símil de las constelaciones, y se retiró a disfrutar de la morada de la paz en el monte Nebo. También la profecía nefasta del pueblo israelita le entristeció. Desde el monte vio declinar a los hombres, traicionando a Dios, y su corazón se llenó de pesar y les increpaba, diciendo: «Volved a Israel, cuando el tiempo llegue, el Eterno os enviará un profeta como yo, de entre vuestros hermanos, y pondrá su verbo en su boca». Descansó en el seno maternal de Isis, con la palma del sacrificio y de la victoria, abriendo un camino para el inquieto aspirante de luz, mientras caminaba en el suyo propio. Orfeo también cantó a Isis en el santuario de Apolo, tanto externa como internamente su melodía particular, amorosa y dulce, para merecer el mismo título que Zoroastro. Apolo fue hijo de Zeus, su nombre en el cielo era Febo, por conducir el carro del sol. Era la personificación del sol y enemigo de los crímenes de la oscuridad. Orfeos fue su amado hijo, que heredó el arte de la música y la poesía de sus padres. Orfeo cimentó el culto a los equinoccios por medio del amor que profesaba a Eurídice, su esposa, quien llegó a vivir tanto en el Hades como en la superficie de la tierra, alegoría de la muerte y del renacimiento a la vida. Fue fundador de los cultos a Dionisio, el posterior Baco romano. Se dice que Orfeo fue 3 veces inmortal y coronado, en los infiernos, en la tierra y en los cielos, por haber superado las 3 clases de pruebas en los 3 reinos. Las diosas griegas eran adoradas en la Acrópolis como fuerzas poderosas que velan por sus hijos. Juno, Artemisa, Perséfone o la misma Eurídice se encargaron de las sacerdotisas de los templos.
Los dioses masculinos como Júpiter, Zeus, Cronos, Apolos o Dionisio fueron actualizados por el verbo solar de Orfeo. La impulsión teúrgica y dionisíaca que Orfeo supo comunicar a Grecia se transmitió a toda Europa, 5 siglos antes de Homero. Los cultos solares y lunares estaban en lucha, declinando la pureza del culto ancestral. Era necesario, pues, una renovación. El nombre de Orfeo significa el que cura por medio de la luz. Fue pontífice de Tracia por la creación de los misterios, consolidando el alma religiosa con su patria. Fue sacerdote de Zeus, fundiendo la religión con el culto a Dionisio, y fue consagrado hierofante de los misterios egipcios de Menfis. En la montaña sagrada de Caucaión, pelasgos, celtas, escitas, getas o griegos se turnan en el tiempo, donde pueden escucharse las palabras iniciadoras del maestro al aspirante de la luz órfica. Repliégate hasta el fondo de ti mismo para elevarte al principio de las cosas, a la grande tríada que resplandece en el éter inmaculado. Consume tu cuerpo por el fuego de tu pensamiento. Sal de la materia como la llama de la madera que ella devora. Entonces tu espíritu se lanzará en el puro éter de las causas eternas, como el águila en el trono de Júpiter. Entre los numerosos libros atribuidos a Orfeo destacan los Argonautas, la Detreida, madre de los dioses, Cosmogonía, cantos sagrados de Baco, Teogonía, misterios iniciáticos, el velo o la red de las almas, el libro de las mutaciones, que es de alquimia, los coribantos y la anemoscopia, sobre botánica y biosfera. Orfeo descendió a los infiernos como todo ser cristificado para rescatar a Eurídice, su alma divina, su Piscis Sofía. Triunfó de la muerte con su vida en las cavernas de Samotracia. Su lira inmortal seguirá inspirando en aras del amor divino. Aglaonice, sacerdotisa de Hécate, no tuvo poder para retenerle en los dominios de Plutón. El cancerbero sucumbió al son de su lira. La alegría, el amor y la belleza irradiaron la luz celestial por el mundo. El alma de Orfeo es el alma de Grecia. Los misterios de Eleusis custodian el drama iniciático. Ellos se celebraron sin cambios sustanciales durante 2000 años. Sófocles dijo: 3 veces dichosos los mortales que después de contemplar los misterios marchan al Hades. Solo ellos podrán vivir allí, mientras que todo será dolor para los restantes. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El número, peso y medida son las varas de Dios. Así lo entendió Pitágoras hace casi 500 años antes de nuestra era. El legislador Solón, los filósofos Tales y Píndalo trasladaron la filosofía de Orfeo a la inteligencia laica. Pitágoras fue hijo de un rico comerciante. Cuando tuvo 1 año, su madre Partenis, guiada por los sacerdotes de Delfos, lo presentó en el templo de Adonai. A los 8 años conocía los principios físicos de Hermodamas y a los 20 la ciencia de Pericles y Anaximandro. Empero nada podía satisfacer los anhelos de su alma. Él decía: el ensueño, el sueño y el éxtasis son las 3 puertas abiertas al más allá. El número es la ley del universo, la unidad es la ley de Dios. Platón escribió la doctrina que su maestro dictaba oralmente en los versos dorados de Isis o en el Timeo, en Herocles, Filolaus o Architas y otros. Una filosofía perenne adaptada a su tiempo. Pitágoras viajó a Egipto con una recomendación del emperador Policrato para el faraón Amasis. Estudió allá durante 22 años
vio al déspota rey persa Cambises invadir la tierra sagrada de los faraones, quien expatrió a los sacerdotes de Babilonia, y con ellos también se fue Pitágoras. Estudió la doctrina de Zoroastro y el culto a Mitra durante 12 años, hasta que Demócenes, médico del rey persa, intercedió por él para que le concediese la libertad, y regresó a Samos después de 34 años de exilio. En su concepción cosmogónica, Pitágoras se reconcilia con San Pablo del mismo modo que los cabalistas hebreos con Paracelso. Adoctrinó en los templos griegos, especialmente en el de Delfos. Luego pasó a Crotona, una floreciente ciudad italiana, donde fundó una escuela. Fue también acogido por sus ideas de organización política y el ideal filosófico religioso aplicable a los estudios juveniles y a la vida de Estado. Sin separarse de sus deberes civiles, los iniciados laicos estudiaban ciencia, matemática, física, psicología y religión. De sus cimientos nació el Instituto Pitagórico. La mansión tenía vastos pórticos, jardines, aulas para hombres y mujeres. Era muy exigente la admisión de los novicios. Él decía que no toda la madera sirve para hacer mercurio. Las pruebas iniciáticas eran muy duras. La ciencia de los números era un tratado de fuerzas vivas y facultades divinales puestas en acción. La tétrada sagrada, inmenso y puro símbolo, fuente de la natura, modelo de los dioses, da a los inmortales dioses el culto consagrado y guarda firme su fe. Hay que reunir tres valores: realizar la verdad en la inteligencia, la virtud en el alma y la pureza en el cuerpo. Habló del trabajo alquímico entre el hombre y la mujer. Se casó con casi 60 años con una sacerdotisa de Teano, con quien tuvo 2 hijos que siguieron su obra. Cuando un novicio salía voluntariamente del instituto para continuar su vida vulgar, o cuando un discípulo había traicionado un secreto de la doctrina, los iniciados le elevaban una tumba en el recinto, como si hubiera muerto, y el maestro decía: «Está más muerto que los muertos, puesto que ha vuelto a la vida mala. Su cuerpo se pasea entre los hombres, pero su alma ha muerto. Llorémosla». Creía en la política del orden y la armonía. Creó el Consejo de los 300 como regulador del poder, del cual él era el jefe visible. Este orden se extendió por toda Italia y Grecia durante 25 años. Tenía 90 cuando fue traicionado por Cilón, un resentido que no fue aceptado en su escuela. Un motín acabó con las vidas de Pitágoras y de una treintena de sus discípulos. Cuando se hallaban reunidos, una multitud furiosa atrancó las puertas y las ventanas y prendió fuego a la casa. Las tinieblas odian la luz. Pitágoras escribió en los versos dorados de Lisis: «Verás cómo los males que a los hombres devoran de su elección son fruto, y que esos desdichados buscan fuera de sí los bienes que en sí tienen». Platón, discípulo de Sócrates, fue de linaje distinguido. Utilizó el análisis deductivo para la apertura de la mente interior. Mientras Orfeo brilló en la aurora de Grecia, Pitágoras en el mediodía, Platón lo hizo en el poniente, 429 años antes de Cristo. Platón creía en la verdad, la justicia, el amor y la armonía de todas las cosas. Desde pequeño cultivó la música, la pintura y la poesía. Abandonó los lujos sociales por seguir a su maestro hasta el fin, al cual vio tomar la cicuta. Comprendió la supremacía de la verdad sobre la belleza y del bien sobre lo bello. Viajó por Asia, Egipto e India, y al regresar a Atenas fundó una academia donde se preservó el misterio de los iniciados por varios siglos.
Libros como los Diálogos, el Banquete o Fedón fueron materia de estudio hasta en Alejandría. San Agustín tomó de él su teología. Los Médicis de Florencia abrieron una academia en su nombre. En Píndalo dice: en el cielo aprender es ver, en la tierra es acordarse. Eros, Perséfone o Deméter fueron símbolos aleccionadores del proceso del alma en búsqueda. Luz o tinieblas como maestras del hombre, que dichoso conoció los misterios, pues él conoce la fuente y el fin de la vida. Dice el pasaje de Apuleo: me aproximé a los confines de la muerte, y habiendo alcanzado el umbral de Proserpina, de él volví. En las profundidades de medianoche vi al sol con luz espléndida, al mismo tiempo que a los dioses infernales y a los dioses superiores, y aproximándome a estas divinidades, les pagué el tributo de una piadosa oración. El advenimiento del Hijo del Hombre será como un relámpago que sale del oriente y va hacia el occidente. Yeshua ben Pandirá, o Jesús de Nazaret, fue el primer iniciado del Kali Yuga, abriendo la era de Piscis. Él nos enseñó a llamar a Dios Padre. Nos consoló diciendo: venid a mí los que estéis cansados, que yo os aliviaré. El Mesías, anunciado por los profetas, llegó a Israel para sacarlo de su naufragio. Le llenó de esperanza y cumplió la ley. Regocijaos con Jerusalén y estad en alegría a causa de él. Fue llamado Nazareno por su nariz aguileña. Su cabello era largo, pues los esenios no acostumbraban cortárselo como signo de castidad. Su madre lo consagró desde niño y bajo su mirada creció en fuerza, gracia, sabiduría y amor. Filón decía de los esenios: algunos poseen el don de la profecía, sirven a Dios con gran piedad. No existe entre ellos un solo esclavo, todos son libres y trabajan unos para otros. Su palabra tenía la fuerza del juramento de los misterios. Tanto los esenios como los pitagóricos oraban al sol espiritual, efectuaban ágapes místicos, tenían noviciados y grados iniciáticos. Las enseñanzas estaban divididas en tres partes: la teogonía o lógica, la física o cosmogonía y la moral del hombre. La doctrina de Jesús cumplió con lo esotérico y lo exotérico. Él mismo dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan. Se sabe que Jesús de Nazaret viajó mucho en su proceso preparatorio, por las playas del Mar Muerto, por Egipto y sus santuarios iniciáticos, o por el Tibet y el Shambhala, en donde aprendió la lengua ritualística maya y la sabiduría atlante. Su doctrina fue escrita en múltiples evangelios, aunque la Iglesia romana trató de destruirlos para conservar solo los 4 canónicos. Hoy, gracias a la arqueología, se han descubierto esos testigos ocultos del saber, que son los llamados evangelios apócrifos. El primero en salir a la luz fue el Pistis Sophia, y posteriormente el libro de Juan, el de Jaime, el de Santiago, el de Tomás o los dichos secretos del Salvador, el Evangelio de la Paz, el de los egipcios, el de la verdad, el de Felipe o el de María, entre otros. Estos textos están escritos en el tiempo posterior a su muerte, durante los 11 años que vivió con sus discípulos una vez resucitado. Les dijo que todos los hombres son polvo, porque proceden de la vida corrompida, pero la providencia en sí misma es sabiduría. Y añadió: todo lo que os conviene saber, y a todos los que son dignos de conocer, os será dado, como a todos aquellos que no fueron engendrados por las semillas de un impuro frotamiento.
su vida pública llevó el sello de las grandes iniciaciones, liberó a los oprimidos, despertó a los dormidos, fue estricto con los profanadores del templo, con los hipócritas y fariseos, curó y amó hasta la muerte, estructurando un orden religioso con sus 12 discípulos semejante al sistema solar. Una vez más, la humanidad requería de una renovación espiritual, y él fue el carnero autoinmolado que pagó con su sangre el karma del mundo. Él nos enseñó por el rayo del amor, hasta que su palabra cayó en la tierra árida y seca. Solo entonces, quedando la humanidad inmersa en el Kali Yuga, la divinidad tuvo compasión y nos envió al quinto de los 7, antes de la Tercera Guerra Mundial, un Kalki Avatara para la era de Acuario, un renovador sintético, un impulsor hacia la luz. El arcángel de Marte, Samael Aun Weor, dios de los ejércitos, príncipe de los volcanes,